Privilegio de estar aquí con ustedes, con los hermanos de Gracia de Dios. Le damos gracias al Señor y también agradecemos la invitación del pastor Fermín, que nos da la oportunidad de estar aquí, de predicar su palabra, la palabra de Dios. Y si usted tiene su Biblia, solamente sígame con sus ojos y después vamos a orar. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar para iniciar. Padre Santo, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta mañana por su amor y su misericordia. Le damos gracias porque reconocemos públicamente que nuestro Señor Jesucristo es digno de la honra y el honor. Le damos gracias porque nuestra vida es Cristo. Él nos ha comprado con su sangre preciosa y ahora vivimos para adorarle y para servirle. Yo te pido en esta mañana que el Espíritu Santo obre en mi corazón por medio de tu palabra, y también obra en el corazón de mis hermanos. Te ruego que nos exhortes a través de la Escritura. Danos un corazón sensible, danos un corazón humilde para recibir la palabra tuya y para ponerla en práctica. Guía nuestras mentes, guía mis labios y mis emociones para poder predicar con claridad tu palabra y con precisión. Te ruego, por favor, que me uses como un vaso de barro en tus manos. Y a pesar de mis deficiencias y todas mis debilidades, que a usted le plazca exaltar su palabra y poner en alto su nombre. Se lo rogamos, mi Dios, y se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi hermano, puede tomar su lugar. Es un privilegio, como mencioné, es un gozo y un gusto predicar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a estar viendo los versículos 1 y 2. Que son de suma importancia para nosotros, para nuestra vida cristiana, para nuestra vida práctica, para nuestra vida cotidiana. Hemos titulado este pasaje o estos dos versículos como nuestra respuesta a las misericordias de Dios. Cuando llegamos al capítulo 12 y 15 del libro de Romanos, nos encontramos en lo que muchos han llamado la parte práctica de la epístola. Como es costumbre en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol primero nos ha dado la doctrina, él primero nos ha presentado la doctrina bíblica y después nos enseña cómo esas doctrinas deben de impactar y aplicarse en nuestras vidas. El apóstol tiene esta costumbre, como en el libro de Efesios lo hace. En otras palabras, el apóstol ahora nos va a decir cómo todas las verdades que hemos visto hasta ahorita en el libro de Romanos tienen que ver con nosotros. El objetivo del capítulo 12, hermanos, es que los creyentes podamos discernir y que podamos apreciar que la práctica de la santidad debe afectar cada una de nuestras relaciones en la vida. El propósito del capítulo 12 es que podamos crecer en un aprecio por la unidad en el cuerpo de Cristo, como los versículos 3 al 8 nos enseñan. Y también nos ayudan a aprender cómo armonizar y aplicar la doctrina a nuestra iglesia o a nuestro cristianismo diario. Como resultado de las verdades, el apóstol nos presenta esta realidad ahora en el versículo 1 y 2. El capítulo 12, si usted está leyendo su Biblia, el capítulo 12 en su estudio se va a dar cuenta que puede ser dividido en 3 secciones. La primera sección la encontramos en el versículo 1 y 2, las cuales tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la segunda sección está en los versículos 3 al 8, las cuales nos demuestran nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia. Y los versículos 9 al 21 tienen que ver con nuestra relación en la sociedad en general, así creyentes como incrédulos.
Así que el apóstol en el versículo 12 hace esta transición, hace este cambio de tema, la cual se puede notar por medio de la expresión o la frase así que. Esta palabra es sumamente importante. Esta frase así que también puede ser traducida como por lo tanto o como consecuencia. Esta misma expresión señala el resultado de un argumento que ha sido presentado en los capítulos anteriores. En otras palabras, la exposición doctrinal trae unos resultados como consecuencia, es lo que está diciendo Pablo. Esa es la idea del así que encontramos en el versículo 12. Y como es más que obvio, el adjetivo hermanos nos está indicando hacia quién van a ir dirigidas estas palabras. La frase que aparece en el versículo 12, hermanos, os ruego, es de suma importancia. Y la frase o la palabra os ruego nos ayuda a mirar el corazón del apóstol. Nos ayuda a mirar cómo es que el apóstol procedía, cómo él se dirigía para la congregación y con los hermanos. Este verbo, yo les ruego, os ruego, tiene un amplio campo de significados, tales como una apelación o una exhortación a actuar. También se puede entender como alentar, consolar, e inclusive en algunos textos del Nuevo Testamento se entiende como estar al lado de alguien para ayudarlo. En este pasaje, la manera más adecuada de entenderlo sería: yo los estoy exhortando o haciendo una apelación. La exhortación dirigía, hermanos, el pensamiento. Si miramos esta expresión, cómo se utilizaba en el lenguaje griego o en el griego clásico, esta palabra exhortar en el griego parakaleo, esta palabra en el griego clásico se utilizaba cuando un oficial arengaba o emocionaba a las tropas bajo su mando. Y él lo hacía antes de entrar en combate. ¿Con qué propósito? Para preparar el estado de ánimo de los soldados. La exhortación iba dirigida al pensamiento del soldado, de manera que su voluntad fuera movida, que su voluntad fuera cambiada. Y lo que es el fundamento para las exhortaciones es: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios son la base por la cual el apóstol va a hacer las siguientes exhortaciones. La palabra misericordia expresa la idea de una inclinación personal que acoge a los débiles y miserables que están postrados en su miseria. Y es importante notar que esta palabra misericordia o el sustantivo aquí en el texto está en plural. Misericordias. ¿Por qué tiene esto de importante? Porque esto habla de todas las múltiples expresiones que a lo largo de la epístola han manifestado la compasión divina, es decir, la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios son todas las bendiciones y todas las expresiones de gracia que Pablo nos ha enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Por ejemplo, la justificación de nuestros pecados, nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz con Dios, nuestra unión con Cristo, nuestra santificación, nuestra adopción como hijos, nuestra posición como herederos de Dios. Aún tenemos la gracia y la misericordia de la abundancia del Espíritu derramado en nuestros corazones. Tenemos también la intercesión del Espíritu por nosotros. Esto y otras cosas que han sido expresadas en el texto son las misericordias de Dios. En otras palabras, las misericordias de Dios constituyen el poder a través
del cual la exhortación debe afectar la vida del creyente. Todo lo que hemos aprendido doctrinalmente hasta ahorita en el libro de Romanos, o todo lo que usted ha leído de Romanos 1, 18 hasta el capítulo 11, debe afectar su vida. De hecho, la palabra misericordias es un hebraísmo que se utilizaba en el lenguaje griego para poner énfasis en algo grande. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, como los Salmos, donde se usa porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grandes son tus misericordias. El salmista lo dice de una manera plural. Ahora, dicho eso, tenemos en este versículo, en este texto, 3 imperativos, es decir, 3 órdenes. 3 cosas que nosotros como creyentes debemos de hacer como el resultado de haber gustado, de haber comprendido y de haber recibido las misericordias de Dios. Y estos 3 imperativos los encontramos en el versículo 1 y 2, los cuales vamos a estar mirando en esta mañana. Hermanos, antes de continuar, lo que aprendemos es que todo aquel que ha gustado de la misericordia de Dios y todo aquel que ha conocido la misericordia de Dios no va a quedar igual. Amén. O no va a quedar, no va a ser indiferente a lo que Dios le ha dado y le ha enseñado. Y este pasaje es un claro ejemplo. Estos 3 puntos que vamos a mirar son órdenes, no son opiniones, tampoco son opciones. Se presentan como un imperativo, como ya dije, y son unas órdenes apostólicas para nosotros. Así que nuestra primera reacción es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. El texto nos lo enseña y es evidente. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que ruega Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El verbo presentar que aparece aquí es una palabra que se utiliza en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y es una palabra que aparece como un término técnico, hablando de un sacerdote colocando una ofrenda en el altar. La misma palabra se usa para expresar la presentación de los sacrificios en el templo y la presentación de Jesús por sus padres en el templo de Jerusalén. Así como los judíos debían presentar estos sacrificios en el templo, y así como María y José presentaron a Jesús, el creyente debe hacer algo semejante. Esa palabra presentar conlleva la idea general de rendir o ceder. Lleva la idea de rendimiento y ceder. Como miembros del sacerdocio divino, ahora que somos creyentes, real sacerdocio, dice el apóstol Pedro, esto nos exhorta a llevar a cabo un acto sacerdotal de adoración. Esto está hablando de un acto de adoración. Y como ya hemos mencionado, esto es una orden. La pregunta es, ¿qué debemos presentar? ¿Qué es lo que tenemos que presentar para que podamos cumplir este mandamiento? Y el texto dice que lo que debemos de presentar como una ofrenda de adoración a Dios es nuestro cuerpo. Lo que nosotros debemos de presentar como un sacrificio es nuestro cuerpo. Esto quiere decir que debemos poner a disposición todo nuestro ser. Nuestros miembros, nuestro cuerpo entero debe ser usado para Dios. Y como cantamos hoy, mi vida es Cristo. Esa es la actitud. Esta es la misma idea que el apóstol ha expresado en el capítulo 6, versículo 12 y 13. Cuando él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la idea. En lugar de presentar nuestro cuerpo para instrumento del pecado, debemos presentarnos nosotros mismos, todo lo que somos, a Dios como un instrumento de justicia, como un instrumento de adoración. La razón por la cual debemos presentar nuestro cuerpo es porque en él habita el pecado que nos obstruye para obedecer a Dios. De manera que obedecer a Dios no va a ser algo tan fácil en la vida del creyente. Esto implica un sacrificio. Es nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo está esa fuerza que nos tienta y nos incita a hacer el mal. En nuestro cuerpo obviamente tenemos un cuerpo pecaminoso y ese cuerpo ha sido corrompido por el pecado. Es por eso que debemos sujetar nuestro cuerpo y llevarlo, como dice el apóstol Pablo, cautivo a la obediencia a Cristo. Pablo tenía que hacer énfasis en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la filosofía griega solo consideraba el espíritu como bueno y el cuerpo como algo irrelevante, que siempre era malo. Por consiguiente, algunos creyentes que habían sido influenciados por esta filosofía griega no ponían importancia a lo que se hacía con el cuerpo y vemos los efectos catastróficos en la iglesia de Corinto, que se embriagaban, tenían relaciones ilícitas y pecaban. Por eso Pablo nos dice, presenten el cuerpo. El cuerpo del creyente o nuestro cuerpo, hermanos, ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y nuestro cuerpo ha sido rescatado del poder esclavizante del pecado. El creyente ya no es esclavo del pecado. Por consiguiente, este cuerpo ya no es nuestro, sino de aquel quien lo compró, nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos plenamente a Él y somos instrumentos para su alabanza. Aunque no nos demos cuenta, al ser comprados por la sangre de Cristo, al pertenecer al cuerpo de Jesús, estamos manifestando la multiforme sabiduría de Dios, dice el libro de Efesios. Esto es prácticamente lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el resultado? Glorificad pues a Dios en donde, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermanos, si nuestro cuerpo es de Dios, es un poco innecesario que Dios nos esté preguntando, preséntame tu cuerpo, o ofréceme tu cuerpo, porque ese cuerpo ya le pertenece. Nosotros somos sacrificios vivos por la vida que nos ha sido dada. Y por esa razón nosotros podemos sacrificar y ofrecer un sacrificio que sea aceptable a Dios. Un incrédulo, por ejemplo, él no puede presentarse como un sacrificio vivo ante Dios porque él está muerto en sus delitos y pecados. Ya no estamos nosotros, sin embargo, muertos en ese delito y ese pecado, sino que vivimos en Dios y por Dios. La vida que obra en nosotros es la vida que Cristo nos ha dado y por la cual podemos acercarnos a Dios confiadamente. O como el apóstol Pablo dice, que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestros cuerpos deben ser presentados, pero hermanos, Dios nos da especificaciones de cómo quiere ese cuerpo. Y ese cuerpo debe ser presentado como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo y santo, hermanos, debe ser nuestra vida. La frase sacrificio vivo literalmente significa un sacrificio viviente. En contraste con los sacrificios y las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento,
las cuales eran de animales muertos, inertes, que no podían responder, el creyente debe presentar su propia vida, la cual responde a la gracia de Dios. Esto es el compromiso sacrificial del creyente, que se debe presentar su propia vida. Cuando hablamos del cuerpo, nos estamos refiriendo a nuestra vida, a todo lo que somos. Como ya miramos en Corinto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La ofrenda viviente que debemos presentar a nuestro Dios es específicamente nuestro cuerpo, pero también es sujetar nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros deseos y todo nuestro ser a Dios. Eso es presentarse como un sacrificio. Este sacrificio, sin embargo, debe ser santo. No puede ser cualquier cosa. Y la expresión que utiliza Pablo, santo, proviene del vocablo griego que es la palabra agios, y esta palabra significa separado o apartado para un propósito especial. Y ahora, esta palabra es sumamente importante porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos personas que han sido apartadas por Dios para un propósito especial. De una manera implícita miramos aquí la elección de Dios por su pueblo. En el griego secular, esta palabra agios o santo se utilizaba, esta palabra no llevaba la idea de algo moral o espiritual, ya que los sacrificios paganos eran amorales, no tenían moral. Pero fueron los cristianos, fue la iglesia quien le dio ese sentido de pureza y ese sentido de santidad a esta expresión. El creyente ha sido separado por Dios del mundo. Nuestro sacrificio es santo porque es producido por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un sacrificio santo porque es la respuesta de un Dios santo que ahora mora y habita en nuestro ser, en nuestro corazón. Solo por eso nosotros podemos y debemos presentar el sacrificio santo. Ahora, esta clase de sacrificio, ¿cuál? Un sacrificio vivo y santo. Es la única clase de sacrificio que puede agradar a Dios. Como dice el texto, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La palabra agradable significa placentero y aceptable. Dios no acepta ninguna otra clase de sacrificio. A Dios no le da placer un sacrificio inmundo, como miramos en el libro de Malaquías. Los sacerdotes ofrecían pan inmundo, ofrecían sacrificio inmundo, y el Señor dice que Él no lo quiere, que Él lo desprecia. Un sacrificio vivo y santo es lo único que acepta el Señor. Un sacrificio que no cumpla con los requisitos que Dios mismo ha instituido, sencillamente no es aceptable ante sus ojos y será rechazado. No podemos pretender ofrecer sacrificio a Dios del que Él no nos ha demandado, sino que debemos ofrecer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ese sacrificio. Nuestro sacrificio puede ser agradable a Dios, no por lo que usted y yo somos en esencia o inherentemente. Nuestro sacrificio puede ser agradable a Dios por nuestra relación y nuestra unión con Cristo. Porque ahora, cuando nos presentamos delante de Dios, el Padre no mira nuestro pecado, sino mira la justicia perfecta de su Hijo que ha sido puesta sobre nosotros. Como Jesús es el Hijo amado en quien el Padre tiene contentamiento o complacencia, nosotros podemos ofrecernos a Dios como sacrificios que den alegría, que den placer y que sean aceptados a Dios.
lejos de Cristo y de su expiación, ninguno puede agradar a Dios. Luego el apóstol continúa que esta clase de sacrificio es nuestro culto racional. La palabra racional viene de una palabra griega que simplemente significa lógico. Esta clase de reacción a la misericordia de Dios es lo más lógico, dice Pablo. La palabra que el apóstol utiliza nos ayuda a entender que una vida de santidad, una vida de sacrificio a Dios no es especial para unas personas, sino que es la reacción lógica y más coherente de las misericordias de Dios. En otras palabras, esto es lo que todos debemos de hacer y poner en práctica. La vida santa, la vida agradable a Dios, no es exclusiva para supercristianos. No es única para algunos hermanos super espirituales. La vida de santidad y la vida sacrificial es la vida de todo creyente genuino. Esto debe de ser, la frase culto racional tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la alabanza. Y de aquí podemos apreciar que el verdadero culto a Dios descansa en el entendimiento de la palabra de Dios, como más adelante Pablo enfatizará. No en las normas, no en las tradiciones, no en los ritos o en las formas, sino en la palabra de Dios. El verdadero culto no consiste en oraciones impresionantes o música especial o algún incienso. La verdadera adoración no necesita talento, tampoco necesita habilidades humanas o carisma. La verdadera adoración necesita santidad. Todo lo que requiere es vida espiritual dada por Cristo. Todo lo que requiere es amor, sinceridad y la voluntad. Es la verdadera adoración. Cuando nosotros a veces decimos, voy a ir a adorar, estamos teniendo un mal concepto de ideas. Pensamos que el único lugar donde adoramos es en la iglesia o en el templo, o cuando estamos todos congregados, y en verdad lo hacemos. Pero cada creyente debe de estar adorando todos los días de su vida, esté o no en el templo, esté o no en su casa leyendo la Biblia. Somos adoración constantemente. Así que, hermanos, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si usted es creyente, si usted ha sido justificado, si usted ha sido regenerado, santificado, si el Espíritu de Dios ha sido derramado en su corazón, si el Espíritu Santo intercede por usted, si Cristo es su Salvador, la primera respuesta a las misericordias de Dios es que usted y yo vamos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios. Le vamos a dar a Dios todo porque todo es de Él. Y todos aquí sabemos qué es sacrificio. Por ejemplo, los padres de familia que nos levantamos temprano para ir a trabajar. El levantarnos a las 3 o 4 de la mañana implica un sacrificio. ¿Pero por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la recompensa que me da el trabajo lo vale, decimos. Bueno, esa misma actitud, pero mucho más infinita, debe ser hacia Dios. Amén. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque el Dios a quien sirvo lo vale. Pero nuestras ideas, nuestros valores están fuera de orden. Y si usted dice que no es cierto, pregúntese, ¿cuándo se levantó a las 3, 4 de la mañana a orar? Casi es bien difícil. La segunda exhortación para nosotros, o la segunda orden, después de que Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo, ahora nos la dice Pablo de una manera negativa, que es: no os conforméis a este siglo. En el texto griego, el versículo 2 inicia con una conjunción que puede ser traducida como y o también. Esta conjunción lo que hace es resaltar
y le da continuidad al versículo 2 y vincula el versículo 2 con el versículo 1. De modo que el versículo 2 podríamos leerlo o traducirlo de la siguiente manera. Después que el apóstol Pablo dice, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Así lo podríamos entender. Esta palabra, conformarse, significa, hermanos, o sugiere la idea de moldearse a un patrón. Se refiere a una expresión externa, a no tener la figura o la silueta de algo. Y también es un imperativo, es una orden. Eso transmite y es importante. Y no quiero ser muy técnico, pero cuando Pablo expresa esta palabra, está en voz pasiva, entonces eso transmite la idea de dejar de hacer lo que ya se está haciendo. Lo que Pablo está diciendo, nos está enseñando es que los hermanos ya se estaban moldeando o conformando a este siglo, y Pablo les dice que lo dejen de hacer. Esta idea es semejante a lo que Pedro nos enseña en su primera carta, capítulo 1, versículo 14, donde él dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero al leer la Biblia, aprendemos que los hermanos del primer siglo eran igual que nosotros. No tenían nada de especial. Muchos dicen, yo quisiera vivir en la iglesia primitiva, donde la iglesia era perfecta y todo estaba bien. No es así. Se va a dar cuenta al leer la Biblia que los hermanos que estaban siendo instruidos bajo Pablo, Pedro, Juan, Timoteo, Tito, tenían los mismos problemas que hoy. ¿Por qué? Porque eran igual de pecadores. Eran igual que nosotros, pecadores redimidos, esperando la renovación de su cuerpo, la regeneración de su cuerpo. Y la palabra siglo aquí se refiere a la suma de la filosofía humana o a este sistema. Se puede entender, en ocasiones también se traduce esta palabra como mundo. La Escritura describe este siglo como el presente siglo malo en Gálatas 1:4. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el afán de este siglo ahoga la palabra y la hace infructuosa. Se nos dice también que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice el apóstol Pablo. Miramos cómo el Nuevo Testamento, al referirse a este siglo, se refiere al mundo, su sistema, su filosofía, su ideología, aquello que es malo y contrario a la voluntad de Dios. Otra palabra que también se traduce como mundo es la palabra cosmos, y en algunos textos transmite la misma idea, como en 1 de Juan 2, 15 al 18, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La idea es muy semejante. O en 1 de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El pastor MacArthur dice al respecto, el mundo o este siglo es un instrumento de Satanás y su influencia impía es una pandemia. Esto se ve en el espíritu orgulloso de rebelión, mentiras, errores y en la rápida difusión de religiones falsas, especialmente aquellas que se promocionan a sí mismas y caen bajo el amplio paraguas de la nueva era o filosofía moderna. Pablo está exhortando a los hermanos con el poder o la inspiración del Espíritu Santo que dejen de ser moldeados. El Dios de este siglo, hermanos, el diablo, está tratando de influenciarnos todos los días. Es lo que debemos entender. No hay neutralidad en esta guerra. No hay pasividad aquí.
Satanás nos trata de influenciar día con día a través de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que experimentamos. Este mundo está todos los días tratando de golpearnos con los martillos de la influencia para así moldearnos a su imagen. La verdad es que muchos creyentes y muchas iglesias han sido moldeadas a este siglo. Solo mire cómo está el cristianismo de nuestra generación. Solo mire el estado espiritual de las iglesias, o inclusive solo vea su corazón. Véase usted mismo y pregúntese la imagen de quién estoy representando. El molde de quién tengo, de Cristo o del mundo. De manera que ya no hay distinción. Miramos cómo la influencia del mundo ha sido tan grande en la iglesia que ya no hay distinción entre el mundo y la iglesia. ¿No es así? Ya no hay distinción entre un creyente y un incrédulo. En muchas congregaciones, un incrédulo puede entrar al servicio de los santos y decir: qué suave estaba aquí. Jugamos, nos divertimos, todo está bien. Me gusta este lugar. Pero no es por la palabra, sino porque ese lugar se parece al mundo. Hay lucecitas, hay humo, hay buena música, hay buena diversión, pero no hay el Espíritu de Dios. Pensamos erróneamente que la mejor manera de ganar al mundo es hacernos como el mundo. Sin embargo, la Escritura nos ordena que la mejor manera de ganar al mundo es hacernos diferentes a ellos. Es ser luz en medio de las tinieblas. Es ser la sal de la tierra. Para lograr esto debemos dejar de vivir a la manera del mundo. Debemos dejar de ser moldeados conforme su criterio y sus actitudes. Hermanos, un verdadero creyente no podrá sentirse satisfecho ni bendecido cuando busca su gozo en el entretenimiento del mundo. Tal vez va a mirar la moda del mundo y no va a hallar satisfacción. Un creyente no va a hallar gozo pleno en el vocabulario del mundo, en la cultura del mundo, ni en la actitud del mundo. No lo va a lograr, porque él o ella ha sido creado para un reino espiritual. Esto se debe a que ahora tenemos vida en Cristo. Ya no somos de este mundo, por eso el mundo los aborrece. Ya no somos de este mundo porque Jesús nos escogió del mundo, como dice en los evangelios. En otras palabras, o usando el lenguaje de Pablo, el mundo es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. Es decir, existe un rechazo mutuo entre el creyente y el mundo. Yo le pregunto, ¿usted está moldeado a qué? Su hijo, si usted le dice: hijo, ¿a quién me parezco? ¿Como quién hablo? ¿Como quién actúo? ¿Qué le va a decir su hijo? Esposa, esposo, ¿como quién hablo? ¿Como quién me conduzco? ¿Qué le van a decir? ¿Como Cristo? ¿Como un buen cristiano? ¿O como mi papá, como mi abuelo? ¿Como el vecino? ¿Como tus compañeros de trabajo? ¿Como las actrices de telenovela? O no sé. Pero debemos de dejar. La idea es que dejemos de ser moldeados porque ya hemos sido moldeados de lo suficiente. ¿Cómo dejamos de ser moldeados a este siglo? Versículo 2 al final. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Al mandato negativo de no conformarse, ahora sigue el mandato positivo otra vez, que nos exhorta a la transformación. Vea cómo Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí está la orden, aquí está el imperativo, sino transformaos. Y esta frase, esta palabra sino, sugiere un contraste enfático. Es un contraste abrupto, fuerte y claro. Y el verbo transformaos implica un cambio profundo.
un cambio completo. Se usa la palabra compuesta metamorfo, que es un cambio de forma. Pablo no dice, escuche, Pablo no está diciendo sustituyan una forma exterior por otra. Es decir, Pablo no está diciendo dejen el molde del mundo para que se pongan el molde cristiano, no. Él está diciendo dejen la esencia y el molde del mundo para que tengan la esencia y la naturaleza de Dios. Lo que se requiere es una transformación, un cambio interior, una renovación, no si queremos ir más teológicamente, una regeneración. No es solamente la figura lo que Pablo está diciendo que cambiemos. Dentro de lo que cabe, eso es fácil, cambiar la figura, cambiarlo de afuera, porque los fariseos es lo que hacían. Tenían lo de afuera muy hermoso, muy bonito, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Estaban llenos de rapacidad. Es sumamente importante que el apóstol nos da aquí dejar de ser moldeados para empezar a ser transformados. La pregunta es, ¿cómo o por quién quién nos está transformando? ¿El creyente se transforma a sí mismo o necesita a alguien que lo transforme? Bueno, aquí la palabra aparece en voz pasiva. Y esto indica que el creyente, en cierta manera, no es quien está ejecutando esta acción. Alguien más está ejecutando la transformación en el creyente. Aunque el texto no nos lo dice de manera explícita quién es ese agente que nos está transformando, cuando miramos otros pasajes del Nuevo Testamento, como 2 Corintios 3:18, el cual dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, fíjese, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿quién nos transforma? La respuesta es el Espíritu Santo. Podemos entender este pasaje de la siguiente manera. Dejen de moldearse al mundo y déjense transformar por el Espíritu Santo, está diciendo Pablo. Dejen de ser como el mundo y dejen que el Espíritu los transforme. La santificación del creyente es progresiva y es un misterio que puede contemplarse de dos maneras. Primero, nosotros no somos capaces de santificarnos a nosotros mismos, sino que es el Espíritu quien hace eso, como ya miramos. Segundo, y esta es otra realidad, aunque nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, es nuestro deber presentarnos como un sacrificio vivo y santo. Es nuestro deber orar. Es nuestro deber leer la palabra de Dios y así crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Qué usa el Espíritu Santo para transformarnos? La transformación que Pablo pide se consigue mediante la renovación de nuestro entendimiento. La palabra entendimiento se refiere a la mente o a la capacidad de pensar. Esa transformación es tan íntima. Esta transformación está tan adentro de nosotros. Es una transformación tan interna que afecta a la mente y comprende toda la vida. Nosotros debemos entender que tenemos la mente de Cristo, la santa unción, de manera que podemos entender la Escritura. Podemos obedecer este mandamiento y debemos obedecerlo. Todo creyente debe renovar su mente todos los días. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura, por lo que se conoce como las disciplinas de la gracia. ¿Qué sucede cuando hacemos esto?
¿Qué sucede cuando dejamos de ser moldeados por el mundo y empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo y nuestra mente es renovada? Bueno, lo que sucede o la consecuencia es, como dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, solo a través de esto podemos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la expresión o la palabra comprobar significa someter algo a prueba, examinar. De manera que cuando nosotros estamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está transformando, vamos a saber qué es lo que agrada a Dios. Vamos a poder tomar decisiones conforme a su voluntad, porque nuestras decisiones van a ser impulsadas por una mente que conoce a Dios. Solo mediante esta renovación, la renovación de nuestro entendimiento, es que el creyente será capaz de discernir, de examinar y comprender la voluntad de Dios. La idea aquí es que el creyente debe renovar o limpiar su mente, saturándola con cosas que provienen de Dios. Su palabra, la cual es inspirada por Él. Que podamos pensar y vivir conforme a la voluntad del Señor. Y el texto nos dice que así podremos saber cuál es la voluntad de Dios. Esta voluntad es descrita con 3 adjetivos. Es buena, agradable y perfecta. Y esto, hermanos, es importante porque bueno significa algo beneficioso. Se refiere a todo aquello que es útil y bueno para el creyente. Agradable significa placentero. Y por último tenemos también perfecto, que significa genuino, completo y que no le hace falta nada. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que cuando saturamos nuestra mente con la Escritura y nos dejamos transformar por el Espíritu, podremos vivir una vida cristiana con todo su esplendor y su gozo. Vamos a darnos cuenta que lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Que lo que Dios quiere es lo más placentero para nosotros. Y lo que Dios quiere no le hace falta nada más. El creyente que presenta su cuerpo como un sacrificio vivo y santo y que rechaza al mundo y renueva su mente, va a saber qué decisiones tomar. Hoy en día los cristianos somos perezosos y no queremos pasar por este proceso de discernimiento. Y lo más fácil es, pastor, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Dígame usted qué hacer y lo que usted me diga yo lo hago. No. Se supone que vamos a tener nuestra mente saturada de su palabra y a través de eso vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Es solo cuando ofrecemos nuestro cuerpo y obedecemos la palabra que podemos vivir una vida llena de gozo. El cristiano más feliz, más satisfecho, el cristiano más contento, el cristiano más agradecido es el que renueva su entendimiento. Es el que deja de moldearse al mundo y es el que se presenta como un sacrificio vivo y santo a Dios. El plan que Dios tiene para nosotros es el mejor plan, hermanos. No va a estar siempre de acuerdo con nuestra carne, porque nuestra carne es pecaminosa, o como dice Isaías 55, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros queremos una cosa, pero Dios sabe lo que necesitamos. Dios en realidad sabe lo que es beneficioso para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros a veces no sabemos eso. Así que, hermanos, yo les exhorto para concluir que no se abstenga al presentarse a Dios. Al contrario, dele todo su ser, sin importar quién sea, de dónde venga o cuántos años tenga. Porque todo su ser ya le pertenece a Dios. Y también yo le exhorto, hermanos, a que deje de ser influenciado por este mundo.
a través de la televisión, la computadora, el teléfono, la radio, lo que sea, porque todo eso afecta a nuestra mente y corazón. No es pecado ver la tele, no. Pero si pasa más tiempo en la tele y en el teléfono que en la Biblia, ¿quién lo va a moldear? Este siglo, es obvio. Si su hijo pasa más tiempo en la tablet que en la Biblia, ¿quién lo va a moldear al niño? El mundo. Y hermanos, renueve su mente. Renovemos la mente. Pidamos al Señor que siempre llene nuestra mente de su palabra. Para concluir, digo las palabras del salmista. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde la palabra de Dios. Hermano, esta es la respuesta lógica al ser regenerado, transformado y gustar las misericordias de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Cristo por su amor y su misericordia para con nosotros. Le pido por favor que las verdades de la Escritura puedan impactarnos y que podamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio. Mi Dios, que dejemos de ser moldeados por el mundo y que empecemos a transformarnos. Que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria y nuestra mente sea renovada. Padre, danos las fuerzas porque no podemos por nosotros mismos. Yo te pido perdón porque he sido moldeado por este mundo. Y te ruego que tu palabra, que es como martillo, quebrante mi corazón y me haga más como Cristo. Ayúdanos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener la cena del Señor.